Hola, ¿qué tal a todos y todas? Nos encontramos en esta oportunidad para poder hablar de la última unidad de nuestra materia, que es la unidad de educación y tecnologías digitales. En el caso de esta unidad nos compete hablar de dos temas que tienen que ver con el mundo de la educación y las tecnologías digitales, como es la educación a distancia y los modelos generales que se dan dentro del campo de la educación cuando se piensa cómo se incorporan este tipo de tecnologías específicas. En particular, en este video me voy a referir más a la cuestión general y Ana Marotias se va a centrar en lo que es la educación a distancia, tema en el que ella es especialista y realmente, bueno, es quien puede darle su mejor panorama de la cuestión. Bien, en primera instancia cabe aclarar que cuando hablamos de educación y tecnologías, tenemos que pensar que la implementación de tecnologías en el ámbito de la educación viene pensándose desde hace tiempo. En primer término, en un sentido amplio. Recordemos, en nuestra primera unidad de la materia pensábamos la cuestión de lo que son las TIC, las tecnologías de la información y el conocimiento, y veíamos que podíamos pensar como tecnologías de la información en múltiples objetos de nuestro entorno cultural y cotidiano. Entonces, como en ese momento pensábamos en un sentido amplio la palabra tecnologías, también es cierto que en el campo de la educación se lo piensa de esa manera. Podemos pensar la implementación del pizarrón dentro del aula como una de las tecnologías que se suman al trabajo docente. Lógicamente, el objetivo de nuestra materia es pensar en concreto tecnologías digitales, ¿no? Entonces no vamos a hacer un recorrido de ese tipo, pero está bueno recordar que siempre hubo en el aula, bueno, recursos o acompañamientos a la labor de enseñanza y aprendizaje. Algo que nos destaca el texto que tenemos para abordar en esta parte, que es el texto de Susana Morales, que está en nuestro libro, les cuento, esto parece casi un chivo, pero ustedes tienen para descargar de la página del equipo de investigación del STIC distintos materiales que ha producido el equipo de investigación y la cátedra, y este libro está completo, habla sobre educación y tecnologías, tiene ya unos años, pero es una buena compilación de algunos temas bueno, que pueden verse como históricos y sobre todo de programas similares al Conectar Igualdad, donde nuestro equipo de investigación ha hecho bueno, sus propias investigaciones. Es todo material de descarga gratuito, así que está disponible ahí. El capítulo que vamos a ver hoy, como les decía, es el capítulo de Susana Morales, que es parte de este libro. Se llama La apropiación tecnomediática, acciones y desafíos de las políticas públicas en educación. Y ahí ya vamos a tener como un primer recorte. Vamos a pensar lo que tiene que ver la implementación de tecnologías digitales en la educación, pero bajo la idea de la política pública. ¿Qué significa esto? El modo en que el Estado ha intervenido a través de la letra de la política pública para lograr que efectivamente se produzca este encuentro entre educación y tecnologías digitales. Susana Morales nos adelanta que el tema de las tecnologías se viene pensando desde tiempo atrás, en realidad como que, si bien ya les adelanto, el pizarrón es una tecnología y hay trabajos específicos sobre esa tecnología específica que es el pizarrón, un momento que implica un salto también de cambio dentro de los recursos que se pueden utilizar en el aula es el momento en que aparece la radio, la televisión, los videos, que esto ya suena como bastante parte del pasado, pero si uno hace un registro del recorrido en educación, encuentra distintas experiencias educativas que tienen que ver con el uso de esos medios específicos. Incluso hay algunos modelos de educación crítica o educación militante, de educación popular específico alrededor de la década del 70, por ejemplo, que involucra el uso de radios para la alfabetización. O sea, en sí mismo es un tema súper rico y creo que al ver la cuestión con Ana Marotias de la educación a distancia, ella repasa bastante, ¿no? Cómo van cambiando los medios a lo largo de ese tema en particular que es la educación a distancia. Esto nos permite tener de nuevo una mirada más global sobre el fenómeno. Si pensamos en tecnologías digitales y sobre todo vamos a pensar en el dispositivo computadora en particular, si igual vamos a ver siempre que hay una batería de cosas alrededor de eso,
pero nos vamos a centrar en lo que son las computadoras personales, podemos afirmar que respecto de políticas públicas empezamos a ver un crecimiento de políticas públicas alrededor de esta cuestión a partir de la década del 80, ¿no? Se empieza a pensar, bueno, distintas formas de implementar estos dispositivos al aula. Creo que es importante sumar lo que ya a esta altura, que estamos cerrando la materia, también es importante tener en cuenta, ¿no? Nosotros hemos visto a lo largo de las distintas unidades cómo toda política pública que tiene que ver con la implementación de tecnologías digitales siempre está en un contexto geopolítico específico, ¿no? En la unidad número 2 y 3 hemos mencionado bastante sobre la cuestión, ¿no? Cómo hay ciertos países hegemónicos que tienen como mayor fuerza a la hora de imponer modelos. También hay acuerdos internacionales que tienen que ver con sumarse a ciertas ideas de cómo implementar esa tecnología. Esto lo hemos visto con el proyecto hegemónico de la sociedad de la información. La cuestión educativa no queda por fuera de eso, es como medio obvio, pero por las dudas lo voy a destacar. Siempre la cuestión educativa aparece fuertemente ligada a esos modelos como más amplios, ¿no? Que incluyen en general a Latinoamérica como un lugar del mundo que debe sumarse como a esa revolución tecnológica, por decirlo de alguna manera, y también a las problemáticas propias del campo de la educación, que en esta época que estoy marcando en principio, 80, ya entrado a los 90, vamos a pensar una educación que se empiece a interpelar desde el lugar del mercado de trabajo. Aparece con mucha más fuerza la necesidad de que la educación pueda contribuir justamente a formar, por poner alguna palabra, a esa futura mano de obra, ¿no? Entonces, o fuerza de trabajo le podríamos decir también. Entonces, esta primera época donde empezamos a ver el arribo de las tecnologías digitales, está dada en ese contexto un poco más amplio. Y pensar la inclusión de tecnologías digitales en este primer momento va a tener que ver con, bueno, capacitar a las personas para que puedan formar parte de este nuevo mundo y puedan estar a la altura de los cambios tecnológicos que se están dando a nivel mundial. Eso por una parte. Bien, las primeras experiencias de las que nos va a hablar Morales respecto de la implementación de tecnologías datan de la década de 80, son como un hito dentro de lo que es la educación y las tecnologías digitales, y tiene que ver con unas ideas que desarrolla Papert, que es muy conocido por un programa y un desarrollo informático que inspira a él, que es el programa de lenguaje de programación Logo. Los más grandes quizás han tenido la experiencia con Logo. Mi generación, yo tengo 36 años, digamos, mi generación, algunos sí, algunos no, porque ya era como algo medio que había pasado el auge en su momento, pero gente un poco más grande, de alrededor de los 40, puede recordar ese famoso programa que le dicen el programa de la tortuguita, ¿no? Lo que tenía de particular el programa Logo, este lenguaje de programación Logo, es que acercaba a la población estudiantil desde muy pequeña a las ideas básicas del pensamiento computacional y la programación, ¿no? Imagínense que eran computadoras como de las primeras computadoras de uso masivo, entonces estamos hablando como de una tecnología que es bastante distante para nosotros en este momento. Pero tenía esa particularidad, ¿no? Es como que podía enseñar a este lenguaje específico de programación y ayudaba a entender un poco eso. En esas épocas hay como una suerte también de disputa respecto de cómo pensar la inclusión de las tecnologías digitales en el aula, y en algunos de los modelos que se presentan en ese momento aparece fuertemente la idea de que es necesario como aprender a utilizar o programar estas tecnologías digitales, ¿no? Es como fuerte esa idea que después con el tiempo se va a ir perdiendo, por eso la destaco, ¿no? Ahora estamos como en otro momento, pero en un momento se aleja fuertemente esta idea de entender la complejidad
de cómo funciona efectivamente el elemento técnico, y se pasa más a una idea de, es la computadora la que le enseña al otro, ¿no? Y el otro es una cosa como a programar. Ahí cambia como la idea de la persona que entiende el lenguaje de programación, de nuevo en un sentido estrictamente básico, ¿no? Como con algunos elementos generales de lo que implica programar a través de este lenguaje Logo, a esta idea de la instrucción asistida por computadoras, ¿no? Es decir, donde la computadora le va a enseñar al niño y la computadora programa, ¿no? a la persona. Ahí está como invertido un poco ese modelo. Entonces ahí el programa Logo va a ser como disonancia frente a esa idea y va a pensar lo contrario, un sujeto como un poco como más activo, ¿no? No un sujeto pasivo, sino un sujeto fuertemente activo. Bien. Acá estoy repasando un poco para ver qué ideas son las generales, ¿no? En esas primeras etapas de la implementación de tecnologías va a ir cambiando. En el caso argentino vamos a poder encontrar como una preocupación muy fuerte desde la política pública para poder incluir las computadoras en las aulas. Ya ha entrado la década del 90, ¿no? donde con la reforma de la educación hay una reforma muy grande en educación en Argentina, que data del año 93, en realidad, con la Ley Nacional, con la Ley Federal de Educación, en el año 93, con el gobierno de Menem, se cambia la ley esta de educación, que no se cambiaba desde la ley 1820, que es la ley que da origen a la educación pública, que es la que establece Sarmiento, ¿no? En esta década del 90, con una serie de transformaciones que vienen, bueno, lógicamente de la mano del neoliberalismo y con todos los postulados que ustedes, bueno, conocerán ya a esta altura, que hacen al neoliberalismo, se produce una reforma de la educación, de lo que es la Ley Nacional de Educación. Obviamente es como un tema largo, no podemos desarrollar un montón de cosas respecto de esta transformación que viene a traer la Ley Federal de Educación, que tiene que ver obviamente con pensar a la educación más cercana al mundo del servicio, no tanto como un derecho, y realiza una reforma estructural de lo que es el campo educativo, desde lo administrativo, desde también el financiamiento, bueno, tiene como múltiples aristas para analizar, pero en el caso específico de lo que es tecnologías digitales, va a ser la primera ley nacional, lógicamente si la anterior era tan vieja, ¿no? Pero va a ser como el primer gran paraguas que va a pensar la inclusión de lo que se va a llamar las TIC en ese momento en el campo de la educación. Y esa ley nacional va a ser un paraguas para distintas políticas públicas que tienen que ver con incluir las tecnologías en las aulas. En este primer momento vamos a hablar de un modelo, y ahí van a ver que Susana Morales va a diferenciar entre dos modelos que van a marcar esta década del 90, de lo que sigue hasta alrededor podríamos ya ponerle algún número de cierre, ¿no? de lo que va a ser más o menos el 2015 aproximadamente, ¿no? Por lo menos en nuestro país, que el cierre lo va a marcar también un poco el cambio de gobierno. Igual yo ahora les voy a repasar bien cada cosa para que se entienda mejor. Pero Susana Morales va a contraponer como dos modelos que se dan en el campo de lo educativo. Un modelo es el modelo de uno a muchos, que le va a llamar ella, en consonancia con muchos otros autores, y otro modelo que se llama el modelo uno a uno. Para entenderlo rápidamente, el modelo de uno a muchos sería el modelo de sala informática, es decir, donde están las computadoras y los estudiantes van en un horario fijo a tener su clase de computación. Capaz que algunos o algunas han pasado por este modelo. Y después tenemos el modelo uno a uno, que es el modelo que en nuestro país está marcado por la existencia del programa Conectar Igualdad. Como ya hemos adelantado en otros artículos que han leído a lo largo de la materia, esto no se agota en Argentina, digamos, sino que va a responder a una cuestión como regional, ¿no? Ustedes lo han visto ahí con el capítulo de Andorrey y Samaniego, que habla sobre políticas públicas, en la unidad número 3, ahí lo hemos trabajado.
Bien, vamos a empezar por este modelo que tiene que ver con el modelo de uno a muchos, ¿no? El modelo de uno a muchos es el modelo de sala informática, es el modelo que piensa que todo lo que tiene que ver con la capacitación para entender las tecnologías digitales y específicamente para pensar la computadora, que era como la PC, ¿no? Piensen que esto era como muy reciente de implementación a nivel mundial por una parte y en Argentina en particular bastante reciente, ¿no? Los primeros gabinetes informáticos tienen la idea de que computación, ¿no? O informática también se les va a llamar un poco más adelante, tiene que ser una materia que se sume a la currícula dentro de, bueno, del diseño curricular de cada nivel educativo. Podemos pensar en el nivel primario, en el nivel secundario, y bueno, y en la formación superior que tiene sus características también, ¿no? Es decir, es una materia más, es una asignatura más, como puede ser lengua, pongo muy genérico, ¿no? Lengua, matemática, bueno, informática se va a sumar como una asignatura más. Y como una asignatura más se piensa compartimentada. 2 horas a la semana, por ejemplo, los estudiantes cambian de aula, van a un sitio específico donde se encuentran las computadoras y allí aprenden a utilizarlas con el fin mismo, con ese fin simplemente de utilizar la computadora. Al principio se utilizaba fuertemente lo que es DOS y después bueno, se va a sumar lo que es Windows y paquete Office y algunas de las cosas que probablemente ustedes ya obviamente conocen, ¿no? Todo depende de la edad, capaz que alguien se puede acordar un poco más o, bueno, ya es cosa que les contamos los más grandes, ¿no? Bien, en ese modelo de uno a muchos quizás tenía la desventaja, ¿no? Se les plantea como una serie de desventajas o problemas, es que, bueno, en primera instancia era limitado en el tiempo, ¿no? Es como que eran solo 2 horas que los estudiantes se dedican a ese tiempo, sin mucha posibilidad de experimentar más allá del uso propuesto por el docente o la docente en el aula. Bueno, es como que también en muchos casos se daba un uso compartido, ¿no? Del dispositivo porque en general como era un aparato caro, no se lograba una computadora por persona, sino se compartían grupos y se generaban, bueno, trabajos de alguna forma en el aula, ¿no? En ese momento. Esto va a marcar toda una época dentro de las políticas públicas y de la mirada, como van a ver en el capítulo de Morales, empiezan a haber alguna serie de problemas, ¿no? Para poder pensar esos equipos. Un problema que va a durar hasta la actualidad es el problema de la actualización de ciertos equipos, el personal también para poder enseñar esas asignaturas específicas, pero sobre todo la desactualización de los equipos, ¿no? Como que justamente los artefactos tecnológicos van cambiando y van mutando muy rápido, mucho más rápido de lo que puede alcanzar la política pública y la transformación que requiere una sala informática para estar al día. Entonces, en muchos casos, los artefactos quedaban obsoletos y bueno, empezaba a carecer de sentido el tipo de capacitación que se tenía en esas materias, ¿no? Como todo funcionaba mal o directamente empezaban a romperse los equipos y la política pública no llegaba con la renovación de esas salas de informática específicas. Creo que todos conocen el modelo de salas informáticas, pero básicamente es eso, ¿no? Es un aula especial con computadoras donde está cerrada, ¿no? Hay que abrirla por una cuestión de seguridad, se la cerraba fuertemente en su momento, y se traslada el curso, tiene sus 2 horas ahí, y una vez que termina, vuelve al aula, y el docente es un docente capacitado en ese área, tener alguien cercano al área de informática. La segunda etapa que vamos a marcar dentro de ese modelo que va a plantear Susana Morales es una etapa que está fuertemente marcada por esta idea, ya no tanto como habíamos visto, de brecha digital, ¿no? Y de generar un cierre de la brecha a partir de la capacitación, acceso a dispositivos, fíjense cómo lo anterior está más asociado con eso, sino que es una etapa que se da a partir de los 2000 y está 2004, podemos poner un poquito bastante arriba de los 2000, 2004, 2005, y está marcada mucho más por la idea de inclusión social a nivel regional, lo hemos visto en particular en el área que estamos analizando en esta materia con el concepto de inclusión digital y la implementación de tecnologías digitales para la educación
se va a pensar dentro de ese nuevo concepto o nueva idea de cómo incluir estas tecnologías, ¿no? Aparece esta idea de inclusión digital como ya hemos visto a lo largo de la materia, no tanto como una idea de acceder al dispositivo, sino como una forma de incluir a la población en un sentido amplio en el uso de las tecnologías, también pensar las distintas poblaciones que deben acceder a las tecnologías y dialogar, bueno, con los distintos entornos culturales, con lo que se había llamado las distintas brechas y necesidades, ¿no? En este sentido, aparece lo que se va a denominar como el modelo 1 a 1. Ese modelo, en realidad, es presentado en una de las cumbres mundiales de la Sociedad de la Información por Nicolás Negroponte, ¿no? En el año 2005. Y él va a presentar en esa oportunidad el modelo que se llama One Laptop per Child, es el modelo que va a inspirar las políticas públicas de distintos países, donde lo que se propone es un modelo, es un modelo que él propone, no es que se implementa tal cual en los distintos países latinoamericanos, pero este modelo propone lo que dice su propio nombre, ¿no? La idea de una computadora por alumno, una computadora de bajo costo. En el caso de lo que propone Negroponte, se trata de una computadora programada con un software específico que corre con software libre y que va a ser entregada a los distintos estudiantes para que puedan hacer uso de la computadora, no solo ya en el aula o en el contexto en el marco de lo que es el edificio escolar, sino que lo pueden llevar incluso a sus propias casas. Este modelo lo que hace es inspirar las distintas políticas públicas que se van a seguir, que se van a seguir en los años siguientes, ¿no? En este caso, en el modelo 1 a 1, dentro de lo que es la región latinoamericana, un inspirador o el pionero, lo llamamos nosotros también en el campo, el pionero para implementar este modelo, es Uruguay con el programa que se conoció como Plan Ceibal. Uruguay es el primer país en implementar fuertemente esta idea de una computadora por alumno con una gran presencia del Estado. Lo interesante de Uruguay es que es el primero, también al ser un territorio como más pequeño en comparación de otros países como bastante más multitudinarios, pienso en Brasil, Argentina, dentro de lo que es el Cono Sur, implementó este modelo como muy rápidamente, empezando por las escuelas con mayor ruralidad, más alejadas y enfocado en lo que es el nivel primario. Algo que no dije, ¿no? El modelo 1 a 1 va a estar pensado en la letra de la política pública para la educación obligatoria en general, ¿no? Y sobre todo para estos niveles que son el primario y el nivel secundario. Para el nivel inicial no hay políticas públicas como masivas, hay algunas ideas, pero como muy tímido. A nivel inicial me refiero al jardín, porque se le dice habitualmente. Y para la formación superior, bueno, ya implica otro mundo, otras especificaciones respecto de cada modelo y cada carrera. Entonces, se piensa fuertemente en general en inicial y primaria, ¿no? El plan Ceibal, por ejemplo, se aplica en el año 2006 en lo que es Uruguay y va creciendo desde estas escuelas más alejadas, más rurales, hasta las escuelas más urbanas o de los centros, como puede ser Montevideo, ¿no? Por dar un ejemplo. En el caso de Argentina, el modelo que se aplica es el programa Conectar Igualdad, que lo van a ver en los textos como el PSI. En ese caso es distinto al modelo uruguayo. Es distinto porque, bueno, en el caso de Uruguay implementan un software específico también que corre con software libre, por lo menos en principio, va teniendo muchas transformaciones a lo largo de su historia. El plan Ceibal sería como algo a estudiar en sí mismo. Y en Argentina lo que se implementa es una computadora, una netbook, quizás alguno de ustedes la tuvo o tuvo la posibilidad de verla, donde en principio esta computadora es pensada como en una prueba piloto para las escuelas técnicas y después ya alrededor del año 2010 directamente sale como un modelo masivo que tiene como fin abarcar toda Argentina. No se trata de un plan federal que sale desde el Estado,
No, recuerden que la educación depende en general de las jurisdicciones y el Estado acompaña dentro de un marco general, ¿no? Eso se da con la reforma de la Ley Federal de Educación. Y en el caso del Conectar Igualdad, como que hay una suerte de volver a pensar la educación no tanto a nivel jurisdiccional por provincias, si bien eso no se elimina nunca del todo, hay que decirlo, hay como una suerte de intento de pensar a nivel más federal la educación y el plan Conectar Igualdad se suma a eso. Agrego, por las dudas, espero no irme demasiado por las ramas, ¿no? Este plan Conectar Igualdad también va a estar en consonancia con una nueva reforma de la ley de educación. Recuerden, yo les había dicho, la ley, la ley que era con la de Sarmiento, la 1420, creo, no sé si le dije mal antes el número, pero por las dudas estoy a veces un poco cansada y capaz que me confundo un poco. Pero es la ley de Sarmiento, digamos, la que establece la educación pública en Argentina por primera vez, la Ley Federal de Educación en el año 93 con el menemismo, y en el año 2006 con el kirchnerismo hay mucha presión también nuevamente, y bueno, una idea completamente distinta, o por lo menos en varios sentidos distinta de lo que debe ser la educación, y se transforma nuevamente la ley de educación, pasa a ser la Ley Nacional de Educación, así se le va a llamar, se deja atrás la Ley Federal de Educación. En el año 2006 se transforma esta ley con una suerte como aparece la idea de educación como un derecho, ¿no? Un derecho que debe garantizar el Estado, esta era la presión como más fuerte, y una complejidad aún mayor de la idea de implementación de tecnologías digitales, que bueno, si uno hace un recorrido de la política pública va a ver que si pensamos en el Consejo Federal de Educación y las distintas normativas que van saliendo de allí, se va como plasmando como más concreto esas transformaciones de las tecnologías digitales. Pero de nuevo, hay como nuevamente, más allá del signo político, hay como una profundización en esta idea de que lo tecnológico tiene que formar parte de un quehacer específico de la educación, ¿no? Eso ya creo que responde también a una cuestión temporal. Ya el cómo también, bueno, ahí el cómo sí es fuertemente político, pensarlo más desde la idea de inclusión social y de esta idea de inclusión, de inclusión de las tecnologías en particular, ¿no? Entonces este programa Conectar Igualdad va a estar fuertemente ligado a esta idea respecto de cómo pensar las tecnologías. ¿Cuáles serían como los objetivos? ¿No? Podríamos hablar un montón de esto, no quiero aburrir tampoco, tenemos muchísimo para decir, lamentablemente este tema siempre queda a la cola de la materia, pero es un tema que antiguamente incluso desarrollamos en 2 clases porque hay mucho investigado al respecto, ¿no? Bueno, esta idea de que el estudiante pueda llevarse la computadora a su casa incluye la idea de que puede investigar y pueda incluso impactar en las familias, ¿no? Algo que lo que decía fuertemente el programa Conectar Igualdad era la idea de que el dispositivo pasaba a formar parte del entorno familiar y no solo era algo que podía aprovechar el propio estudiante, sino que era algo que también podía sumar a las familias al mundo digital. Piensen que en general se piensa en la política pública, bueno, en un entramado de necesidad de incluir las tecnologías digitales. Por un lado está el ámbito de la educación, pero también está el ámbito de la administración pública, de los trámites, y bueno, de la ciudadanía digital también lo podríamos decir, ¿no? Entonces, este elemento específico que es la computadora podía ayudar a nutrir esos otros espacios también en los que estaba pensando el Estado, ¿no? En ese momento. Y también da la posibilidad que los estudiantes puedan explorar el mundo digital y el objeto en particular computadora, más allá incluso de lo propuesto por alguien desde el docente, sino también bueno, con sus propios intereses y particularidades. Incluso jugar está dentro de ese explorar y conocer, ¿no? Si bien obviamente al principio a algunas maestras se le paraban los pelos, y yo he estado en esa situación, digo, había un cierto sentido para que se te paren los pelos cuando todo el mundo jugaba al counter. Lo cierto es que esa habilidad de jugar, esa habilidad de conocer, de explorar, también es algo que hace a la formación, ¿no? La formación desde otro lugar, pero
pero que también contribuye a acercarse a estos objetos tecnológicos. La otra cuestión es la computadora dentro de la escuela también deja de ser, el encuentro con la tecnología digital deja de ser algo donde el grupo va, el grupo de estudiantes va, sino que pasa a ser algo que está a disposición en el aula y en la regularidad del tiempo escolar, por ponerle algún nombre, está, ¿no? La computadora está a disposición, es decir, que todos los docentes de las distintas áreas pueden tomar ese elemento y pueden utilizarlo para dar sus contenidos específicos. En esta idea aparece como la premisa de que lo tecnológico no se aprende como una materia estanca, sino que puede sumarse transversalmente a las necesidades de las distintas áreas. Eso ha tenido sus pros y sus contras, digamos, en algunos casos ha facilitado la tarea y en otros casos ha entorpecido. Eso también tiene que ver, bueno, con los resultados un poco de la aplicación de este modelo, ¿no? También recuerdo que, o les comento, mejor dicho, que el programa Conectar Igualdad no solo se restringía al uso de una computadora, sino también que tenía que ver con la puesta en marcha de un piso tecnológico específico en la institución, donde, bueno, podíamos encontrar en ese momento routers en todas las aulas, un servidor, bueno, distintas cuestiones que hacen a estar conectados, ¿no? La provisión de servicio de internet para las distintas escuelas y poder conectarlas, y además una serie de programas que traían las computadoras, desarrollos informáticos específicos y producción de contenidos digitales, ¿no? Es como que el programa Conectar Igualdad es una batería de cosas, no se agota simplemente en la computadora, y también incluía la pata del servicio técnico, que desde ya les adelanto, que más adelante va a ser un gran problema, ¿no? Porque nunca llega a funcionar como hubiese sido deseable que funcione para que este programa pueda bueno, continuarse en el tiempo y estar perfeccionado. Esto tiene que ver entonces con el programa Conectar Igualdad. Nosotros desde el equipo hemos hecho una investigación propia, también la pueden encontrar en el libro que les comentaba hace un rato. Se llama De Tecnologías Digitales, Educación Formal y Políticas Públicas, por si a alguien le interesa en particular este tema y quiere, bueno, hay muchos que seguramente harán su tesis y quieren saber. Bueno, si más adelante quieren hacer una tesis y les interesa, si este tiene que ver con el tema de educación y quieren consultarnos a alguna de nosotras también para acompañarlos en ese proceso, también lo pueden hacer. Les comento más que nada a los de comunicación, y un poco trabada porque estoy muy agotada a esta altura del año. Disculpen si me trago un poco. Si alguien va a hacer alguna tesina sobre la cuestión de educación y tecnología, pueden comunicarse con Ana o conmigo, que les podemos acompañar también para dirigir esas tesis. Bien, hicimos nuestro propio relevamiento también con el equipo de investigación, hicimos encuestas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hicimos entrevistas a docentes y estudiantes de lo que es el AMBA en su momento, hicimos focus group también entre el año 2015 y 2017, y hemos analizado fuertemente el caso del programa Conectar Igualdad en su momento. Empezamos a analizarlo de forma exploratoria alrededor de 2011, o sea, apenas prácticamente había iniciado el programa, y seguimos desarrollando nuestras investigaciones hasta el 2017, cuando prácticamente ya se había finalizado lo que era el programa. Hay múltiples evaluaciones, que están las nuestras, nosotros nos dedicamos bastante a pensar la cuestión de los jóvenes, ¿no? Y cómo recepcionaban el programa Conectar los distintos actores, pero fuertemente nos fuimos centrando en lo que son los jóvenes, tanto de escuelas comunes como de escuelas técnicas. No nos dedicamos al área especial, en particular eso no estuvo dentro de nuestro recorte. Pero van a encontrar distintas evaluaciones. El propio Conectar Igualdad tiene evaluaciones respecto de los resultados, tanto cualitativas como cuantitativas, y hay distintos grupos o equipos de investigación que también han revisado, ¿no? Han revisado esta cuestión. El programa en principio fue fuertemente aceptado, no había una idea como muy fuerte de la importancia
bueno, de que los chicos no puedan acceder a las tecnologías digitales, sobre todo aquellos que no podían, lo veían como en principio como algo interesante, pero una crítica siempre fue, bueno, la complejidad a la hora de pensar la capacitación docente para la implementación de estas tecnologías, ¿no? El dispositivo se entrega sin una capacitación docente acorde, ¿eh? Eso siempre es una discusión, ¿no? Los propios funcionarios dicen que bueno, si se esperaba una capacitación, probablemente lo otro se hubiese extendido demasiado en el tiempo y quizás hasta no se hubiese dado, y que también es importante como, bueno, tener el desafío de necesitar usarlo como para poder entrar en una capacitación, pero lo cierto es que la pata de la capacitación siempre fue un asunto bastante débil dentro de la política pública porque nunca se pensó en profundidad como parte obligatoria y dentro del tiempo laboral de los docentes. Se hicieron muy breves y muy pocas capacitaciones obligatorias en jornadas y cuestiones así, y siempre se planteó como algo que el docente tendría que hacer como por fuera, ¿no? Se me ocurre un ejemplo, es el postítulo en Educación y TIC que lanza el Infod, que es, bueno, es el organismo a nivel nacional encargado de la formación docente, dentro de lo que conocemos comúnmente como nivel terciario, ¿no? Formalmente se le llama nivel superior no universitario. En ese caso, la capacitación del Infod fue una capacitación muy interesante, de hecho yo la cursé y la conozco y la he estudiado también desde la investigación, pero no fue masivo, ¿no? Requería de que alguien se ponga a capacitarse especialmente. En el caso de ese postítulo era un postítulo semipresencial de 2 años, que tenía ideas muy interesantes que tenían que ver con aplicar directamente la tecnología en el aula. No se quedaba tanto en la teoría, si bien la tenía bastante de práctico y trabajaba bastante con la realidad concreta que tenía el programa. Era realmente una muy buena capacitación, pero ya les digo, quedaba en manos de las ganas para aplicarlas, ¿no? Algunos miraban con desconfianza también al principio del programa, ¿no? Como algo para ganar votos, aparece también dentro de las entrevistas, ¿no? Como ligado a una cuestión como más política, entre comillas, como se entiende desde el sentido común. Y como les decía antes, uno de los grandes problemas que tuvo fue la deficiencia en el servicio técnico. La imposibilidad de solucionar rápidamente el problema ante una rotura de computadora o desgaste del equipo por el tiempo de uso, retrasaba bastante que todos los estudiantes tengan el equipo en el aula. De hecho, la idea de un aula con una computadora por alumno dura poco, finalmente, porque las computadoras rápidamente se empiezan a romper, primero por a veces a los chicos les costaba cuidarlas, ¿no? Una edad donde, bueno, desde lo corporal también un adolescente a veces no se da cuenta, hace un mal movimiento y la computadora quedó estrolada contra el piso, ¿no? Tiene que ver con múltiples cuestiones, ¿no? La edad, no estar acostumbrado a este tipo de dispositivos, descuidos, entonces había muchas roturas que tenían que ver con ese tipo de cuestiones, hasta fallas en lo que es el equipo per se, que venía con problemas de fábrica, se rompía algo, podía ser por el uso, un virus fuerte, algunas computadoras tenían algún problema de tipo técnico y tardaba mucho en solucionarlo. Entonces esto dio que rápidamente se perdiera ese aula súper tecnologizado, ¿no? Con todos los estudiantes, y con los años uno iba encontrando algunas computadoras dentro de los grupos y no todas las computadoras funcionaban. Lo mismo con el servicio de Internet. El servicio de Internet también fue un problema. Pocas escuelas podían sostener el piso tecnológico al nivel de lo que el programa prometía. Entonces, eso también se volvió como un problema a la hora de utilizar esta tecnología, ¿no? Internet no llegaba, la conexión en red en general no daba. Bueno, tenía una serie de problemas de ese estilo. Sí, se observa, en muchos estudios lo observan, tiene un impacto en las familias, en la transformación. Esta tecnología llega a personas que de otra forma no hubiese llegado, ¿no? Y realmente hace un cambio en la cotidianeidad de muchas familias, sobre todo de aquellos que venían de sectores populares, ¿no? Ahí va a establecer como un cambio, una transformación y una idea muy fuerte de pertenencia, ¿no? Esto también lo estudian varios colegas, ¿no? Muchos chicos
sentían mucha alegría al recibir la computadora porque sentían en algún punto como un estímulo para seguir estudiando, y la idea de lo propio, ¿no? Como la computadora parecía como lo primero que es mío, me lo dan, es para mí, y eso generaba como un gran incentivo en el estudiantado. Podría decir un montón de cosas más respecto al programa Conectar Igualdad, y si les interesa, si es algo que quieren abordar, siempre nos pueden preguntar, están los foros, de más adelante si nos quieren escribir con tiempo, les podemos contestar todo lo que quieran, no están nuestras propias investigaciones, donde resumimos un poco de este programa, ¿no? Realmente es difícil abordarlo como pocas palabras. Lo otro que me gustaría resaltar del programa Conectar Igualdad es en el caso de la computadora, es la existencia de un doble buteo. La computadora, en el caso argentino, presenta la posibilidad de iniciar el programa, de iniciar el sistema operativo, perdón, de iniciar el sistema operativo entre lo que es Windows y Linux en un principio, ¿no? Da la posibilidad de un doble buteo, y ahí hay como al interior de este sector que dirigía del Estado la implementación del programa Conectar Igualdad, una disputa, ¿no? Incluso por los segundos que va a durar la posibilidad de elegir entre Windows y Linux en principio, y más adelante hay un desarrollo específico, hay un artículo mío por ahí que también tiene esta unidad que pueden leer, es muy cortito, pero trata de explicar justamente este sentido, de un sistema operativo propio argentino, que es el sistema Wayra Linux, que corre sobre Linux, por eso se llama Wayra Linux, creo que es sobre Debian, si no me acuerdo mal, y hay una suerte de desarrollo de pensar la idea del software libre y pensar todo lo que tiene que ver con la idea de bien público, la idea de una educación como que tiene que, si una educación se plantea como una educación abierta, crítica, tiene que incluir también la posibilidad de un software que se pueda conocer, que no esté cerrado, ¿no? De un código que se pueda explorar en profundidad. Entonces, y además que este sistema operativo pueda transformarse en pos de las necesidades específicas de lo que es nuestro país y nuestras regiones. Entonces aparece fuertemente esa idea del Wayra Linux, que es realmente un desarrollo como súper interesante, pero que lamentablemente, hay que decirlo también, al observar el trabajo de campo de distintos colegas y el propio, vemos que no tuvo la llegada quizás con la que fue esperada, ¿no? Finalmente no tuvo el impacto que se esperaba. La gente no lo terminaba de entender, los estudiantes no lo terminaban de entender, lo evitaban, algunos ni siquiera podían identificar que era software libre, qué era, ¿no? Hay caracterizaciones muy raras en las entrevistas, incluso algunos lo caracterizan como un virus, una cosa como medio rara, y se termina imponiendo el uso de Windows. Entonces ahí también hubo como algo a medias, que eso, no sería totalmente, quizás me parece que es un avance haber pensado algo como el Wayra Linux, y también sumar, porque el Wayra Linux no solo era la posibilidad de acceder al sistema operativo, sino era también sumar la discusión de qué software se piensa cuando pensamos en el software del Estado, ¿no? Y en los datos del Estado y con lo sensible que son esos datos. Entonces también como que ese programa y esas personas que lo impulsaban sumaron esa discusión a lo que es la idea de lo estatal. Pero realmente, de nuevo, nunca ganó popularidad en ese sentido, sino que siempre fue una voz disonante que estaba por ahí dando vueltas, ¿no? Algo de esto es lo que va a comentar Susana Morales. Yo les he agregado algunas cosas que tienen que ver con el resto de la bibliografía para que no nos agotemos solamente en lo que ella dice. Ella en las conclusiones nos va a hablar también de la importancia de pensar la política pública, para quién, ¿no? Desde dónde, cuando pensamos en la construcción de estos programas, de pensar en la voz docente también, en pensar en la realidad de las distintas instituciones, ¿no? Como una necesidad de ampliar un poco más la mirada. Van a tener algunas reflexiones de ellas a lo largo de la conclusión. Y podemos decir, como les decía al principio, ¿no? Si habían pensado una primera etapa de esta idea del modelo de uno a muchos,
y luego el modelo de 1 a 1, que en nuestro caso particular argentino estuvo marcado por el programa Conectar Igualdad, este modelo empieza, es parte de Latinoamérica, ¿no? Ustedes van a tener ahí algunos ejemplos, en Canaima en Venezuela, el Plan Ceibal en Uruguay, hay algo también en Bolivia, en Chile, quizás no tan masivos, ¿no? Un computador por alumno, también en Brasil tiene su propio modelo, un modelo también estadual, también podemos buscar por distintos estados, cada país va a hacer como su experimento en ese sentido. El caso argentino es el caso de los más masivos, se llegan a 5,5 millones de computadoras, ya hacia el fin del último gobierno de Cristina, que termina cuando viene Macri, ¿no? Ahí más o menos estamos en los 5,5 millones de computadoras. Entonces es como el caso argentino es un caso particular dentro de la región latinoamericana y, como les mencionaba antes, el Plan Ceibal, por lo pionero y por lo profundo en que se implementó ese programa, con sus cambios a lo largo de la implementación también, que merecen ser analizados per se. A partir del año 2015, con el cambio de gobierno, el programa Conectar Igualdad, ya les digo, no venía wow tampoco, ya venía arrastrando problemas estructurales desde hace algunos años, pero es como que se le suelta directamente la mano. En principio es como bastante incierto qué va a suceder con el programa. No hay una posición oficial al respecto en el primer año al menos de gobierno, hasta que finalmente se da por cerrado, ¿no? En un momento se despiden a las principales cabezas que generaron el programa y hasta que finalmente se termina dando por finalizado y comienza como una nueva etapa, un nuevo momento dentro de lo que es Argentina, donde se piensa otra forma de incluir las tecnologías digitales, en el caso de lo que es la gestión Macri. En ese caso ya no se va a pensar tanto esto de una computadora por alumno, sino que va a ser un modelo que va a pensar mucho más nuevamente en la idea del pensamiento computacional. Aparece como algo muy fuerte la idea de que los estudiantes tienen que capacitarse en pos del pensamiento computacional. Entonces empiezan a hacer distintos cursos y aparece lo que es uno de los primeros planes, que se llama Escuelas de Futuro, y en ese caso lo que se va a tomar son los kits de robótica. A las escuelas llegan ya distintos kits de robótica para que los chicos se vayan familiarizando. Esto no lo llega a abordar la bibliografía que tenemos para este caso, pero sepan que no es que en el gobierno de Macri hay un vacío, sino que hay otra forma de entender cómo implementar las tecnologías. En ese caso, en los kits de robótica, se piensa, ya no se piensa que haya alguien dentro de la institución. Bueno, es bastante más largo de explicar, la verdad que me siento que me quedo como un poco corta, ¿no? En el Conectar Igualdad había en general un referente TIC, se le llamaba, alguien que ayudaba a la implementación del programa, que también tenía sus ventajas y sus desventajas, que era perfecto tampoco, pero estaba como parte de la institución escolar, en el caso del secundario, que formaba parte de la vida escolar, donde esa persona se encargaba como de administrar y de pensar, por lo menos desde a nivel técnico, el programa. Y en el caso de Escuelas del Futuro y este armado de kit de robóticas que se da con el gobierno de Macri, esa capacitación y la implementación, incluso y la puesta en marcha de esos kits de robótica y la capacitación en el pensamiento computacional, venía de afuera, ¿no? Era como una especie de equipo regional que visitaba las distintas escuelas capacitando a los docentes y estudiantes. Se piensa como un plan enfocado en las primarias, en el nivel primario. Y esto acompaña también programas de computación, el Scratch. No sé si alguna vez lo escucharon hablar o escucharon a alguien más chiquitito. Ahí ya no somos todos tan jóvenes, así que no sé, ahí estamos cada vez más cerca de la actualidad. Entender un poquito cómo es ese lenguaje de programación y poder armar estos dispositivos robóticos. Se empieza a pensar como kit de computación y se empieza a capacitar a los docentes en jornadas específicas, pero siempre con un acompañamiento de un equipo técnico regional. Y ahí sí como hay una inversión en esos kits de robótica que, no hay todavía tantos estudios que midan del todo qué sucedió allí. Hay algunos, digamos, que no hay nada, pero es algo que también se desarrolló durante el gobierno de Macri, que podríamos arriesgar. Igual este año ha sido como un año
complejo para evaluar cualquier cosa, bueno, pero obviamente con la pandemia se suspendió completamente este tipo de programas, ¿no? Además hay un cambio de gobierno que hay que ver qué sucede de nuevo con el enfoque en tecnologías, ¿no? Por ahora el gobierno solo ha repartido algunas netbooks que estaban guardadas, incluso que estaban disponibles para ser repartidas, y no hemos tenido mucho más. Ha sido un año que ha roto con todos los esquemas definitivamente. Así que ahí en el gobierno de Macri también una serie de políticas públicas enfocadas a esa nueva idea de pensar la inclusión distinta, de pensar la inclusión de tecnologías digitales, fuertemente también ligada a pensar la posibilidad de generar programadores, ¿no? Programadoras, que también tiene que ver con algunos requerimientos de orden internacional. Se puede seguir analizando nuevamente. Ese es un poco el resumen, un resumen de 50 minutos, maravilloso, genial. Este es un poco el resumen de cómo se fue transformando la cuestión de las tecnologías digitales, específicamente hablando en Argentina, ¿no? Pero también tomando un poco la cuestión regional. Lo que hemos visto acá lo van a complementar lógicamente con la clase de Ana Marotias, eso queda complementado también ahí. Y bueno, quizás como cierre, destacar un poco que como en pedagogía y en didáctica siempre se piensa, que la educación no es una cuestión neutra, ¿no? Sino que justamente tenemos que tener muy en claro el qué educamos, para qué educamos y cómo educamos, ¿no? Son como preguntas claves dentro de la didáctica y la pedagogía. También tenemos que preguntarnos cuando incluimos tecnologías digitales en el aula, desde qué lugar lo hacemos, para qué lo hacemos, con qué fin lo hacemos, ¿no? Porque obviamente la disputa entre los requerimientos internacionales a nivel regional y a nivel mundial, como la presión del mercado también sobre el ámbito de la educación, va transformando un poco qué tipo de sujetos se esperan o qué tipo de sujetos se quiere construir, ¿no? Para la implementación de tecnologías digitales en el aula. No es lo mismo ser un usuario, en esta idea que decíamos al principio, ser programado por la computadora, donde ahí aparece una idea muy fuerte del sujeto pasivo, de un elemento que programa el niño, como decía Papert en esa suertecita que les dije al principio, que pensar a un sujeto más activo, que pueda entender lo tecnológico, y también el tipo de dispositivo, cómo se piensa, ¿no? En momentos se han pensado tablets, ¿no? Desde un lugar como donde es bastante difícil como transformar y modificar el elemento o el objeto técnico al que se accede. Y recordemos, como venimos viendo a lo largo de la materia, que la cuestión del código también conlleva política, también conlleva la posibilidad de transformar o no, de conocer o no, y eso también nos pone en un lugar como sujetos específicos. Así que bueno, hasta acá todo lo que hemos visto. Me gustaría hablarles un poco más, pero espero que con lo que hemos visto hasta acá se pueda entender por lo menos en términos generales. De nuevo, cualquier consulta, estamos a disposición para quien quiera o necesite o quiera abordar este tema en específico para su trabajo, para su trabajo final. Nos vemos, que estén bien y bueno, podría también hacer un cierre, ya que estoy acá. Si llegaron hasta acá, les deseo, bueno, un buen cierre de cursada. Ha sido un año difícil, así que les deseo unas buenas vacaciones y bueno, esperemos que el año que viene nos encuentre un poco mejor en todos los sentidos de la vida posibles. Muchas gracias por estar y por haber estado de forma activa en la materia. Hasta luego.